Hola amigos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Bien, hoy nos vamos a meter con el concepto más importante del cálculo. Directamente, ¿vale? Que es el concepto del límite. ¿Vale? El límite es el concepto más importante del cálculo. Pero no es el límite tal y como lo habéis visto en bachillerato, que es un poco una aproximación a lo que es realmente el límite, sino que es el límite bien definido. Pero ahora, estamos hablando del límite de una sucesión, no del límite de una función. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en la definición. Hemos dicho que una sucesión era una aplicación lineal que tenía el dominio en los números naturales. Por lo tanto, es un caso discreto, es un caso que entre dos valores de entrada no hay un valor intermedio. Sin embargo, en una función tenemos infinitos valores de entrada entre dos valores de entrada dados, porque el dominio de una función son los números reales, ¿vale? Una función de variable real. Y en el caso de una sucesión, el dominio son los números naturales. Por eso el límite de una sucesión va a variar en definición un poquito, pero la idea es la misma, ¿sí? El de una función va a ser más complicado que el límite de una función. Bien, una sucesión, que si no sabéis lo que es, id a ver el resto de mis vídeos, ¿vale? Y por cierto, me estoy dando cuenta, las sucesiones se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir entre ellas, ¿vale? Y el resultado es la suma o la división o tal, ¿vale? Os lo digo como propiedades de las sucesiones, pero eso es un poco lo de menos. Entonces vamos a definir el límite de una sucesión, ¿vale? El límite cuando n tiende a infinito de una sucesión de término general a sub n, o simplemente el límite de la sucesión, ¿sí? Me va a devolver un número L. Pero esto va a ser verídico si se cumple la siguiente condición. Y aquí está lo más difícil de todo, ¿vale? Para todo número epsilon mayor que 0, ¿vale? Epsilon va a ser un número positivo, ¿sí? Existe un determinado número n sub 0, que es un número natural, ¿vale? N sub 0 perteneciente a los naturales. Pero ¿qué pasa? Que si yo tomo un valor n mayor o igual que n sub 0, ¿vale? Si yo tomo un valor mayor que este número, entonces la distancia que hay entre el término general de la sucesión, ¿vale? La distancia que hay entre el enésimo elemento, ¿sí? Y el límite, este número, tiene que ser menor que epsilon, ¿vale? Esto lo apunto aquí debajo por si no se viera, ¿vale? Si n es mayor o igual que n sub 0, tomo un índice mayor, entonces el valor absoluto del término evaluado en n menos el límite es menor que epsilon. ¿Esto qué significa? Pues que la distancia entre estos dos puntos tiene que ser menor que este epsilon dado, para todos los valores de epsilon. Esto es lo más difícil de entender, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí la recta y yo tengo el punto a sub n, y yo tengo aquí el punto L, la distancia es a sub n menos L, que es esto. Y esto me va a coger todos los puntos que hay entre a sub n y L, ¿vale? Este intervalo. Y este va a ser el intervalo epsilon, ¿sí? Esto es lo que significa. Pero ¿qué pasa? Que si L está a la derecha, ¿sí? Entonces a sub n menos L es negativo, por eso pongo valor absoluto, ¿vale? Pero ¿esto qué me va a medir? Todos los puntos que hay entre a sub n y epsilon, y L, ¿vale? Esto es epsilon, este es el intervalo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Pues significa que si yo voy tomando cada vez un número más grande, ¿vale? Yo parto de un valor de n inicial, que por eso se llama n sub 0, de n inicial, ¿sí? Y yo cada vez voy tomando un valor de n más grande, porque estoy evaluando el límite cuando n tiende a infinito, ¿vale? Entonces, cada vez estoy cogiendo un valor de n más grande. Cuando cada vez cojo un valor de n más grande, ¿sí? La distancia entre estos puntos se reduce, de tal manera que cuando n es infinito, la distancia entre esos puntos es 0. ¿Vale? Este intervalo, este epsilon, va a ser 0, ¿vale? Entonces, tiene que ser un epsilon positivo, pero epsilon simboliza un número muy pequeñito y va a ser un intervalo muy pequeñito. Esta es la definición formal de límite, ¿de acuerdo? Para una sucesión, ¿vale? Si para todo número epsilon positivo, es decir, para todo intervalo de números positivo, yo cojo un valor natural y ahora cojo un valor mayor que este, ¿sí? Esto tiene que implicar que el término general de la sucesión menos el límite, la distancia que exista entre estos dos, sea menor a la de este intervalo, ¿vale? Porque existe un número concreto, un número específico asociado a cada valor de epsilon, ¿de acuerdo? A cada intervalo
a cada longitud de intervalo, que es lo que vale epsilon. Espero que hayáis entendido el concepto, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿de acuerdo? Por cierto, otra cuestión más. Este límite nos puede dar un número, L, o nos puede dar también más menos infinito. Si nos da un número, decimos que está definido el límite. Si nos da un infinito, o no existe el límite, decimos que es un límite que no está definido. ¿Qué ocurre? Si el límite está definido, si el límite me da un número, entonces la sucesión converge. ¿Vale? Converge hacia L, hacia el límite. Si no, diverge. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? En el primer vídeo de sucesiones demostramos que la sucesión a sub n, la sucesión que tiene como término general a sub n igual a 1 partido por n, que es la sucesión formada por los números 1, 1/2, 1/3, hasta el infinito, ¿sí? Esta sucesión convergía hacia 0. ¿Por qué? Porque cuanto mayor va siendo el n, ¿de acuerdo?, más pequeño va siendo el elemento. 1, 1/2, 1/3, es monótona decreciente, es una sucesión monótona decreciente, que va a tender hacia un valor, cada vez se va a hacer más pequeñita. Y ese valor final, en el infinito, decíamos que era 0, intuitivamente hablando. Pues ahora lo vamos a demostrar con un límite. Entonces, si hacemos el límite de esta sucesión, nos tiene que dar 0, y ese va a ser el valor de convergencia. Vamos a ver. El límite, cuando n tiende a infinito, el límite de esta sucesión, se puede poner simplemente lim de a sub n, porque estamos en una sucesión, entonces el límite se entiende en el infinito, ¿sí? Y en este a sub n sustituimos el término general por su expresión en función de n, ¿vale? Que va a ser la aplicación lineal en este caso, ¿no? Entonces, resolver este límite, hablando matemáticamente hablando, o numéricamente hablando, algebraicamente hablando, equivale a sustituir n por el valor al que tiende, en este caso infinito, y tendríamos 1 entre infinito, que sabemos que esto es 0. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto, matemáticamente, está un poquito mal definido, porque yo infinito no lo puedo tratar como si fuera un número de esta manera, no puedo dividir un número entre infinito. O sea, yo sé que si este número de aquí abajo es cada vez más grande, ¿sí?, esto se va a hacer 0, pero yo no puedo decir que 1 entre infinito es 0 directamente, aunque 1 entre infinito sea 0, algebraicamente, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el límite cuando n tiende a infinito de esto vale 0, ¿vale? Pero eso sí, resolver un límite, ya os he dicho, equivale a sustituir donde está n por esto, ¿vale? Y luego van a existir distintos procedimientos para resolver límites, que ya los vamos a ir viendo a lo largo de absolutamente todo el curso, ¿vale? Pero ahora vamos a demostrar que el límite de esta sucesión es 0 utilizando la definición formal de límite. ¿Y esto significa? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que para todo epsilon, para todo número positivo, ¿vale?, para cada intervalo positivo, sí tiene que existir un valor n sub 0 tal que, si cogemos cada vez un n mayor que n sub 0, esto va a implicar que el valor absoluto de el término general, 1 partido por n, menos el límite que vale 0, se encuentra de este intervalo. Es decir, la distancia entre 1 partido por n y 0 se encuentra dentro de este intervalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues de una forma muy sencillita. Vamos a coger este término de aquí y vamos a decir que 1 partido por n, el valor absoluto de esto es el valor absoluto de 1 partido por n menor que epsilon, ¿vale? N toma solo valores enteros positivos, entonces el valor absoluto de esto es lo mismo que 1 partido por n, ¿vale? Y ya nos queda epsilon en función de n, ¿vale? Y sabemos que el intervalo va a estar relacionado de esta manera, ¿vale? Entonces, yo sé que entre el límite que vale 0, o es lo que quiero demostrar, y este valor que vale 1 partido por n, ¿sí?, vamos a ponerlo aquí, 1 partido por n, hay un determinado intervalo y este intervalo se llama epsilon. ¿Y cómo lo demostramos de verdad, no? Pues fijaos, epsilon puede tomar el valor que sea positivo, normalmente va a ser un número muy pequeñito, ¿vale? Pero para todos los valores de epsilon, ¿va a existir un número n sub 0 que cumpla estas condiciones? Eso es lo que queremos demostrar. Pues lo podemos demostrar muy fácilmente. Una vez hemos llegado hasta aquí, decimos lo siguiente. N tiene que ser mayor que n sub 0, ¿vale? Podemos coger para cada epsilon un n sub 0 en concreto, el que sea, ¿vale? Y ahora, para cada n sub 0, si nosotros tomamos un valor mayor, ¿sí?,
sabemos que 1 partido por ese valor mayor va a ser más pequeño que 1 partido por n sub 0, ¿verdad? Y entonces, ese 1 partido por ese valor, la distancia al 0, se va a encontrar dentro de ese intervalo epsilon para todo n sub 0 asociado a este epsilon, ¿vale? Por ejemplo, si epsilon vale 10 a la menos 2, ¿vale? Cada vez tiene que ser un número muy pequeño. Nosotros tenemos esta relación. 1 partido por n tiene que ser menor que 10 a la menos 2. Pero tenemos otra cosa. N tiene que ser mayor o igual que n sub 0, ¿vale? Entonces, si nosotros de aquí despejamos n, como n tiene que ser positivo sí o sí y n sub 0 también, ¿vale? Aquí no hay problema al multiplicar y dividir en la desigualdad. Si nosotros queremos despejar n, ¿sí? Yo puedo pasar aquí n multiplicando y yo puedo pasar aquí epsilon dividiendo. Entonces tendríamos que 1 partido por epsilon es menor que n, ¿vale? O también podemos decir que n tiene que ser mayor que 1 partido por epsilon, ¿vale? Y 1 partido por epsilon es 1 partido por 10 a la menos 2, que tiene que ser 10 a la 2, ¿vale? N es 10 a la 2 y n tiene que ser mayor que n sub 0, ¿vale? Entonces podemos considerar que el valor mínimo para que se cumple esto es n sub 0, ¿vale? Entonces nosotros tendríamos n sub 0 igual a 10 a la menos, a 10 a la 2. Si cogemos un n sub 0 mayor, 10 a la 3, 10 a la 4, tal, nos vamos a asegurar que esto está dentro del intervalo, ¿vale? Porque 10 a la 4, 1 partido por 10 a la 4 es más pequeño que 1 partido por 10 a la 2. Y por lo tanto se encuentra en el intervalo entre 0 y 10 a la menos 2, que esto es lo mismo que 1 partido por 10 a la 2. ¿De acuerdo? Si nosotros tomamos n igual a 10 a la 4, es decir, hacemos que esto sea cada vez más grande, esto tiende a infinito, ¿verdad? Si tomamos n igual a 10 a la 4, este límite, 1 partido por 10 a la 4, ¿sí? 1 partido por 10 a la 4, que sería el a sub n correspondiente, ¿vale? A sub n sería 1 partido por 10 a la 4. Esto, 10 a la 4, 1 partido por 10 a la 4, pertenece al intervalo entre 0 y 1 partido por 10 a la 2, ¿vale? Y como esto pertenece a este intervalo, ¿sí? Esto verifica el límite, ¿vale? Y los límites tienen varias propiedades. La más importante es que el límite de una función es único, ¿vale? Una función solo puede tener un límite. Ahora, ese límite puede ser infinito o no puede ser infinito, pero una función no puede tener una sucesión, pero también es aplicable a funciones, no puede tener dos límites distintos, ¿vale? Y ahora, como las sucesiones se pueden sumar, ¿vale? Si yo tengo el límite de la suma de dos sucesiones, fíjate, si yo tengo dos sucesiones, a sub n más b sub n, ¿vale? Yo sé que la suma de las sucesiones es la suma de sus elementos, ¿no? Si yo quiero hacer el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma, el límite de la suma es la suma de los límites, por supuesto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué el límite de la suma es la suma de los límites? Pues porque la suma de las sucesiones es la suma de los elementos, entonces también podemos separarlo así. Esto es aplicable también a la resta, por supuesto, podemos poner aquí un más menos, ¿sí? Y esto también va a ser aplicable al producto, porque una sucesión por otra es lo mismo que multiplicar sus elementos uno a uno. Entonces el límite del producto de dos sucesiones también va a ser el producto de los límites. ¿Vale? La división, exactamente igual. Y la potencia, sí, pero con una condición. El límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n elevado a b sub n, es lo mismo que el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n elevado al límite, cuando n tiende a infinito, de b sub n, siempre y cuando a sub n sea mayor que 1, ¿vale? Porque si a sub n no es mayor que 1, esto no se va a verificar. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!